palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Colosenses 4, del 2 al 4. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Vamos a anunciar que Jesús es el Cristo. Esta noticia de que puede salvar vidas, hay que avisarla mucho. Generalmente se comparten cosas que no ayudan para nada. ¿Cómo hacemos esto? Si Cristo se vuelve el Señor de nuestras vidas, en donde sea que vayamos, el aroma de Cristo va a ser esparcido en donde sea que estemos. Hoy les comparto la palabra con el título de Continuamente salvando, continuamente siendo restaurado. Hoy probablemente ustedes vieron el título y pensaron muchísimas cosas con la palabra de la semana pasada, que era fe, esperanza, amor y agradecimiento. Es como que cuando yo vi el de la semana pasada decía, bueno, al final le metieron agradecimiento porque sí, o no sé ustedes qué pensaron cuando recibieron la palabra, pero cuando yo como pastor que tiene que poner el título, que tiene que poner títulos y que tiene que preparar la palabra, me pregunté mucho por qué el pastor ponía fe, esperanza, amor y agradecimiento, porque en ese orden: fe, esperanza, amor. Las personas que conocen de Jesús saben que las personas que incluso no conocen del Señor hablan de estas cosas, hablan de fe o de esperanza o hablan de amor. Son vocabularios, palabras que se usan mucho, son cosas que incluso las personas no creyentes conocen. Pero, por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, soy la 4ª generación, y estas palabras son muy comunes en mi familia. Y yo nunca lo había pensado profundamente, pero porque lo usamos mucho, porque lo escuchamos mucho. No, yo de pequeño pensaba que conocía muy bien estas palabras. Y también en la palabra del púlpito hablaba, el versículo de la semana pasada hablaba de el trabajo de vuestro amor, la esperanza en nuestro Señor y la obra de vuestra fe. Y obviamente querernos los unos a los otros y aguantarnos bien las cosas. Y yo pensaba con eso que estaba haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué es la fe entonces? Para mí la fe era hacer las cosas esforzándome. O una buena fe era no faltar al culto. Y yo conocía esto de una manera errónea. Pero porque pero incluso porque solamente para asistir a la iglesia la gente pensaba que yo tenía una buena fe. Y yo realmente pensaba que tenía una muy buena fe. Yo nunca había faltado a la iglesia. ¿A qué punto que cuando yo estaba a los entrenamientos de todas las personas que estaban preparándose para ser golfista, para jugar golf, yo les decía a ellos que yo iba a ir los domingos a la iglesia, porque yo decía, me toca ir a la iglesia sí o sí. Y entonces a mí me ofendían muchísimo, pero yo, aunque se ofendieran y se molestaran conmigo, yo iba al culto como fuera. Y para mí eso era tener una buena fe. Incluso orar en la mañana y orar en la tarde era también un acto de buena fe para mí. En la tarde no oraba, pero digamos, sí o sí oraba. Y si habían personas, entonces oraba más largo. Y siendo honesto, así fue como viví cuando era más joven. Y después, cuando tuve un tiempo que fue muy duro para mí, muchas veces no estaban los audífonos con noise cancelling, pero me acuerdo que yo escuchaba los mensajes del pastor, hasta quedarme dormido, porque si no me llenaba de muchos pensamientos. Y recuerdo que como no eran tan buenos audífonos, la gente se molestaba escuchando el sonido de la predicación y me golpeaban y todo, y aún así yo escuchaba la palabra y me consideraba una persona con buena fe. Nunca peleaba, o nunca me había pasado que, digamos, le pedí dinero a alguien y nunca lo pagué, o que me molestaba si no me pagaban. La verdad era
muy bien, o sea, como, y me gusta mucho ayudar a la gente. Mi personalidad es así, y me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo me hacía amigos de las personas que eran como rechazados y les he dicho varias veces, una vez cuando alguien tenía, una vez un compañero se vomitó en una clase, me acuerdo que yo lo limpié con mis manos para que no fuera incómodo, esa era mi personalidad. Y me acuerdo que cuando yo recibía un regalo que si a mí me gustaba mucho, si alguien cercano a mí que lo necesitaba o lo quería sin ningún problema se lo daba. Nunca, la verdad casi nunca como me he quejado de la gente o me he quejado de las personas. Entonces yo no estoy como diciendo que estoy haciendo las cosas bien. Lo que estoy diciendo es yo pensaba que yo tenía una buena fe, que tenía una buena esperanza y que amaba bien a la gente. Pero la verdad es que yo no tenía agradecimiento. No había agradecimiento en mí. Yo pensaba que yo estaba guardando muy bien el tema de la fe, la esperanza y el amor, pero yo no había agradecimiento en mí. Y yo nunca recuerdo haber llorado en una alabanza o algo así. Y si lo pienso ahora no tiene sentido porque ahora lloro todo el tiempo. Pero ¿saben a qué punto estaba yo? Yo pensaba que yo estaba guardando las cosas bien. Que estaba yendo bien a la iglesia, que estaba amando a las personas, que estaba ayudando a las personas, que me aguantaba bien cuando algo me incomodaba. Pero en cualquiera de la Biblia, en cualquier parte de la Biblia no dice que uno reciba salvación por esas cosas. ¿Cómo se recibe la salvación? Por la gracia de fe, por la gracia de Dios y solamente por fe. Pero yo pensaba que yo era una persona que se merecía la salvación. Y entonces, ¿qué era lo que yo no sabía? Yo no conocía el pecado original, yo conocía el pecado. Y cuando no conocemos qué es el pecado, no conocemos la Biblia. Y si no conocemos qué es el Evangelio, y si no conocemos el pecado, no conocemos nada. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, dice la palabra. Nadie. Not one. Ni aún uno. Ni una sola persona es justa. Todas las personas que han nacido, todas las personas que están naciendo en este momento y las personas que han de nacer, no hay justos. Y no solamente yo sé que hay muchas personas que no pueden entender esto, la gravedad del pecado, la verdad, la gravedad del pecado original y lo absoluto que es Jesucristo para nosotros. Y toma la gracia como si la gracia no fuera gran cosa, como si la gracia fuera algo barato, como si no fuera gran cosa. Y si no hay agradecimiento por la salvación, hay algo que nunca va a funcionar. Si no hay agradecimiento por la salvación, hay una palabra que nunca vamos a disfrutar, que nunca nos va a gustar, y es evangelización. Evangelización y misiones, o salvación de almas. Estas cosas, si no hay agradecimiento por la salvación, la verdad, no nos gusta escucharlo. Yo odiaba pensar en evangelizar. No me gustaba pensar en salvar las hambres. Nuestro pastor principal por muchos años ha hablado de hacer misiones, de evangelizar, y yo pues obviamente ofrendaba cuando hacían misiones o esas cosas, pero la verdad eso no era algo que yo apreciaba en mi corazón. Y después el pastor también cuando estábamos en el colegio hablaba de esto y que tocaba evangelizar, y yo, pero porque yo honestamente no quería escuchar de esto. Era algo que no tenía que ver conmigo. Y si yo vivo como un cristiano decente no es suficiente porque tengo que estar hablando con los no creyentes. No es suficiente que yo viva diferente a ellos porque tengo que evangelizar. Y yo creía que vivir diferente a las otras personas y simplemente ayudar como ser una buena persona era suficiente. Era como lo mejor que podía hacer. Y las personas cristianas de nuestro país, digamos, odian el alcohol y el cigarrillo, y yo obviamente nunca he hecho nada de eso. Y yo me acuerdo cuando todos mis compañeros, yo incluso no tomaba ni café cuando era pequeño y estaba preparándome para ser golfista, ni siquiera tomaba café. Yo siempre que estaba en Estados Unidos, iba en el carro, siempre escuchaba alabanzas, porque para que Dios pensara que yo era buena persona. En otras palabras, era como verme bien. Y a mí me gustaba escuchar. Es como cuando la gente del mundo escucha canciones románticas que se sienten como simpáticos. Y entonces a mí me pasaba así. A mí me gustaba escuchar ciertas canciones, pero
si el cantante o que la música no fuera cristiana. Pero si era una persona que dijera, "Ah, yo soy cristiano o algo", entonces yo escuchaba más esa música. Y entonces cantaba otras canciones, o sea, una cosa que no era cristiana. Pero pues yo me sentía un poquito menos mal. Hay muchas personas que no conocen el nombre de esa canción, se llama como Estar Borracho. Y cuando yo estaba solo, vivía solo cuando estaba en el colegio, vivía solo, nunca ni siquiera llamé a mis amigos, ni siquiera he ido cerca a un club. Y no es que no me dejen entrar, nunca he ido cerca. Nunca he ido a un bar, nunca jamás. No sé cómo se ven. Y entonces yo en ese tiempo yo pensaba que yo estaba haciendo buenas obras. Pero la semana pasada, ¿qué dijo el Señor? La mejor buena obra es salvar almas. Y entonces, ¿yo qué soy? Viví sin ningún tipo de relación con el evangelismo, no me interesaba. Y me acuerdo perfectamente todavía, cuando yo tenía como 25 años o 24, yo estaba viendo así, me acuerdo que yo estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en un restaurante japonés y un testigo de Jehová vino y estaba trabajando conmigo. Era una persona de Estados Unidos y ellos realmente son una secta, pero ellos reciben ellos reciben salvación por obras, y ella era muchísimo más amable que ella, era muchísimo más correcta, pero ellos no tienen salvación, ellos no, es una secta. Y yo en esa época yo le podía haber dicho, oiga, usted no tiene salvación por obras. Y no, yo no era capaz, como ella vivía mejor que yo no era capaz de decirle nada, no le pude decir nada. Ella se veía más correcta que yo, era más amable que yo. Pero la Biblia, ¿por qué se escribió la Biblia? En Juan 20:31 dice, esto ya tienen que memorizarse este versículo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la que la Biblia se escribió es porque el ser humano no puede conseguir salvación por sí mismo. No puede salir de la oscuridad por sí mismo. Y ningún tipo de acción funciona. Y si no es por Cristo, hay maldición y se van al infierno. Y por eso la Biblia se escribió para que fueran salvos y tuvieran vida eterna. Y entonces, si el corazón de Dios está escrito en la Biblia, entonces lo más importante para el Señor es la salvación de almas. Pero pastor, ¿usted por qué enfatiza y habla solamente con la Biblia? Tiene que hablar otra cosa. Yo no puedo hablar de otra cosa sino la Biblia. La Biblia no es un libro de historia ni ninguna otra cosa, ni es un libro para autodesarrollo. La Biblia es el único camino, es el libro que registra el único camino para que encontremos salvación, para que el ser humano encuentre salvación. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna otra forma para encontrar salvación, ni ninguna otra forma para que el ser humano solucione el problema del pecado. Por más que cambiemos el nombre, por más que tratemos de cambiarnos, de casarnos 3, 4 veces, o tratemos de cambiar nuestra vida, aunque hagamos lo más amable, nada funciona, porque para Dios lo más valioso es la salvación de almas. Y yo espero que ustedes se vuelvan buenos jóvenes. Voy a ser bueno delante de Dios es salvar almas. Vivan una buena vida. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadiendo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra es el conocer a Cristo y compartir esta verdad. Así que los fariseos, que tenían conocimiento de la ley por completo, no creían en esto. Eran muy correctos. Ellos se esforzaban en guardar la ley y ellos pensaban y decían que era por medio de eso que se conseguía salvación. Eso es lo peor que se puede hacer. Ustedes se tienen que volver los jóvenes más buenos para que cada uno sea salvado. ¿Cuál es el resultado de la fe, la esperanza y el amor? El agradecimiento. Por eso el pastor lo dijo en ese orden. Cuando Dios lo ve, esto es realmente las buenas obras delante de Dios. El sacar a las personas de las manos o de las garras de Satanás y de las tinieblas. El poder ser usado en la salvación de las almas es lo más importante. Y ustedes pueden decir, hoy esta palabra igual no encaja mucho conmigo. Hoy tomen esa palabra y empiecen a orar. El poder ser usado para el reino de Dios. Ustedes tienen que confirmar que cuando son usados para Dios, cuando ustedes son usados para el reino de Dios, son felices.
No estoy enfatizando misiones y evangelismo, estoy enfatizando que ustedes sean felices. Porque cuando ustedes son usados en la obra de Dios, son las personas más felices. Por eso este mes es muy importante. Fix, Navat. Navat significa fix en la Biblia. En esa asta donde estaba enterrada la serpiente, ¿qué pasó con las personas que veían a esa serpiente cuando estaban en el desierto? Eran sanadas. Y yo tengo que ser sanado para que el campo sea restaurado. Y no es que una vez tenga la fuerza de hacerlo, sino que 10, 100 años después, mis siguientes generaciones puedan disfrutar de esta bendición de estar salvando personas. Y nosotros tenemos que recibir esta bendición. Y ahorita que probablemente la gente dice que yo me enojo o algo y hablan muy mal de mí cuando yo predico. Pero la verdad es que yo sé que hay momentos en los que en mi corazón sale como una ira, pero santa. Y hay muchas personas que no lo entienden, yo lo entiendo. Hay tiempos. Pero hay personas que me dicen, ay, yo también en su momento me esforcé. En su momento hice esto, aquello. Cuando yo escucho eso, me da mucha ira. En su momento, después. Eso es una palabra que ni siquiera está en la Biblia. Es que nosotros somos jugadores de deportes o algo que nos retiramos. Jesús sigue siendo el Cristo. El campo sigue estando muriendo y el Señor sigue moviéndose en pos de la salvación de las personas. Decir, yo en su tiempo lo hice, es como ahorita no lo va a disfrutar. Dios sigue obrando el día de hoy. El decir, yo lo hice en su tiempo, quiere decir que no tiene ningún tipo de esperanza de lo que el Señor va a hacer el día de hoy. Y a veces cuando hacemos Team Saedo, cuando se encuentra el ministerio de equipo y les dicen algo y dicen, yo sé esto, yo sé aquello. Eso es no saber nada. Las personas que realmente saben dicen, es cierto, es verdad. Pero las personas que dicen, yo también sé. Cuando escuchan algo que les dicen otras personas, dicen, yo también sé. Las personas dicen, es cierto, es verdad, me gusta. Hay simpatía, pero cuando dicen, yo sé. Cuando la gente come algo, cuando alguien come algo y sabe lo que la otra persona habla, dice, es verdad, sabe bien. Pero si no se acuerda, no sabe, dice, sí, eso sabe así. Y las personas que nacen en un hogar cristiano empiezan a decir, yo ya sé esto, ya sé aquello, y a mí me preocupa que ustedes se vuelvan así, yo oro para que ustedes no se vuelvan así. En su momento, yo hice esto, aquello. Nosotros somos como Caleb. Que Caleb hasta los 80 y pico de años seguía con la misma fe, proclamando, creyendo en el Señor. ¿Y ustedes no quieren ser así? ¿O ustedes quieren decir, en su tiempo yo lo hice? Lo peor que queremos escuchar es, lo que nadie quiere escuchar es decir, en su tiempo, yo lo hice. Las personas que realmente lo hicieron, realmente en su tiempo lo hicieron, todavía lo siguen haciendo. Si en su momento lo experimentaron, todavía hoy lo están experimentando. No fue que en su momento fui usado, en su momento hice esto, aquello, no. Es continuamente. Y entonces yo espero que por medio de la palabra de hoy ustedes sean usados para continuamente estar en medio de la salvación y continuamente ser restaurados y estar en la obra de Dios continuamente. El primer punto es el estándar absoluto es Cristo. Muchas veces, la gente se mueve de acuerdo al estándar. Les dicen, quédese aquí, como en el estándar, tiene que estar parado en este lugar, este es el estándar, tiene que estar parado. Y les dicen, siéntate, parece ahí, como firmes. Y cuando la gente se mueve, otras firmes. Pero que si vamos a hacer las cosas como a medias, no importa el estándar. Pero si vamos a empezar y hacerlo continuamente, es importante tener un estándar. Todas las casas, los lugares de los restaurantes que saben bien de buena comida, hay un estándar. ¿Y cuál es el estándar? El sabor. Un lugar de buen sabor no puede ser un lugar donde la comida no sea buena, así sea lejos o algo. Ahorita hay un restaurante que va a empezar, vale como 400 algo la comida de una persona, 407,000 la comida por persona. Pero ahorita todas las reservas se hicieron. Y pues yo igual no creo que pueda pagar eso, pero hay gente que paga eso. Y
No sí, aunque vayan a un lugar que sea muy bien, tenga un buen parqueadero, la gente sea muy amable, o sea, muy atractiva, pero si la comida no es rica, la gente no es un buen restaurante y punto. Un buen hospital. El estándar para un buen hospital es poder sanar a las personas. No importa que no sean amables, no importa que la comida sea costosa, si sanan personas es suficiente. Pero si por el contrario hay un hospital donde hay personas que los doctores se ven como chauno y las enfermeras se ven como actrices famosas, pero no pueden sanar a nadie, usted no va a ir allá. Porque si una persona, aunque si una persona es muy grosera, pero en el momento que esa persona pone la mano, esa persona es sanada, que el doctor opera, que ese doctor, esa persona es sanada, no importa que no sean amables, usted va. Pero por el contrario, puede ser muy bueno, pero si no sana, no sirve. ¿Y qué dice el Señor? Le habla en este momento, en este versículo que vamos a leer, se le dice a los fariseos, en Juan 5:39, y le dice, ustedes están escudriñando las escrituras, ustedes están escrutando la palabra del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque les parece que van a tener vida eterna en esto, pero ¿sabe de qué están hablando esas palabras? Están hablando de mí, están dando testimonio de mí. Dice, ustedes, les pregunta, ¿ustedes están leyendo la palabra porque quieren obtener vida eterna, cierto? Es la razón por la que la están escudriñando, por la que la están estudiando, ¿cierto? Pero esa palabra que les está hablando, de mí, la palabra está hablando de Jesucristo. Creados a la imagen de Dios. Después de que el ser humano fue separado de Dios y fue sacado por completo por el pecado de Génesis 3, todo quedó completamente bajo la voluntad de Satanás y quedó separado de Dios y todos quedaron bajo el pecado. Pero en ese mismo versículo, en Génesis 3:15, el Señor habla de la simiente de la mujer. Todos los fariseos conocían ese versículo, que venía de la simiente de la mujer, el Cristo. Pero si los fariseos no entendían que Jesús era el Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, entonces no sabe nada. Si usted entiende que solamente por medio de Jesucristo hay salvación, entonces no está entendiendo absolutamente nada. Si una persona, aunque hable de la Biblia, lo que sea, si no entiende que solamente por medio de Cristo hay salvación, entonces no conoce nada. Es solamente a través de Jesucristo que podemos obtener salvación. Ahorita leímos Juan 20:31. Vamos a volver a leerlo y Juan dice, no hablen de otra cosa, no tomen la Biblia y no enfaticen otras cosas. La razón por la que esto fue escrito es solamente para que crean en que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida eterna. Pero ¿y por qué hasta este punto la Biblia habla de Jesucristo? ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el camino para la salvación. Y hay una persona, Tim Keller, que él habla de muchas cosas y él ya falleció, pero en uno de sus libros habla sobre un sermón de la iglesia y él dice, el mejor culto es el que deja solamente a Jesucristo. Por eso yo cada semana busco dejar a Jesucristo, que cuando se termine todo, lo único que queda en ustedes es Jesucristo, porque la Biblia nos está hablando de lo único que es Jesucristo. Jesucristo es único. No, y en el campo no falta nada, todo el mundo, ellos tienen de todo. Yo ahorita, Kim Ha-sung, el jugador, está en del del extranjero, pero está muy bien. Y cuando, no es porque yo sea fan de él o porque yo sea cercano, o sea, no es porque sea cercano a él, pero cuando las personas como él cambian de equipo, yo compro la nueva camiseta del nuevo equipo de la persona que yo sigo. Y lo compré por internet, lo vi también en Temu, pero no compré lo de Temu. Y entré a Naver y dice que toma 2 semanas. Y entonces es una camiseta del nuevo equipo de Kim Ha-sung. Y hay muchas personas en el mundo muy chévere. Y es muy fácil en las redes sociales ver muchas cosas. Una vez ve gente y dice, wow, esas personas se levantan a las 4 de la mañana, comen bien. En mi Instagram es solamente gente que hace deporte. Entonces comen bien y se esfuerzan. Hay gente que ni siquiera come harinas. Hay tanta gente que se cuida tanto. Hace poquito también
Alguien decía que ay, la gente se ve de acuerdo a lo que come. Entonces yo me pregunto, ¿será que nosotros comimos como calamar? Entonces él dice que si la gente come helado, se ve como helado. Si come una galleta, se come una galleta. No sé qué está comiendo esa persona, pero es una persona muy atractiva. Y entonces hablaba de eso, pero y hay mucha gente que realmente está buscando el desarrollo de la gente y gracias a esas personas hemos podido tener muchos beneficios en muchas áreas de la vida. Sin embargo, la Biblia dice, si usted tiene todo, si usted alcanza todo, aunque usted logre que su vida no afecte a nadie, esa no es una vida perfecta. Si usted no conoce a Jesucristo, no es una vida perfecta, sino una vida que va a la perdición. En Juan 3:16 dice, estos son los ojos de Dios cuando ve a la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque tenga todo, aunque sea respetado en el mundo, aunque parecía que tenga una vida perfecta, no es. Dice que se puede perder, porque si no es Jesucristo, no hay forma de recibir el perdón de los pecados. Y si las personas no pueden recibir el perdón de los pecados, no pueden salir de las manos de Satanás. Y entonces no pueden encontrarse con Dios. ¿Qué significa acercarse? Muchas personas hablan de acercarse a Dios. Pero por más que la gente se acerca a Dios, por más así se esté delante de Dios, si no ha recibido a Jesucristo, no hay forma de recibir salvación. No se trata de agradarse, de hecho el acercarse, la palabra como tal no está en la Biblia, porque la salvación no es para eso, no es por medio de eso, la salvación no es por medio de acercarse, sino es por medio de creer en Jesucristo. Pero si yo vivo bien, es suficiente. Pues sí, usted puede vivir bien, pero eso no tiene ninguna relación con su salvación, porque no hay otra forma de encontrarse con Dios. Y la Biblia está hablando de la unicidad de Cristo. Si se recibe cuando hay algún accidente o algo así, es muy duro. Y cuando, por ejemplo, unas personas van para el hospital y fallecen en el hospital, es muy duro para la familia. Incluso cuando yo escucho esto, es muy duro. Pero muchas veces, cuando una persona tiene una emergencia médica y después de que fallece, se descubre que tanto el hospital como el doctor no tenían ni idea y no podía ayudar a salvar a la persona que falleció, es muy frustrante. Ahora, por eso mismo, una religión, cualquier otra cosa que se parezca, no puede dar salvación. Ningún tipo de religión. Los católicos, el Islam, los testigos de Jehová, todas estas cosas, no hay otro camino desde el comienzo, no hay. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo por medio de la cruz de Jesucristo, por la redención de la cruz en Jesucristo, por gratuitamente recibimos perdón de los pecados, por la sangre de Jesucristo recibimos redención. Entonces, independientemente de cómo sea la vida, cómo sea la personalidad, en el momento en que creemos en Jesús, recibimos salvación. Por eso los discípulos, cuando creyeron en Jesús, fue suficiente. Por eso los fariseos, aunque conocían la palabra, independientemente de cómo vivían, independientemente de cualquier otra cosa, se les compartía la palabra de Jesucristo, porque lo que necesitaban era Jesucristo. Nuestro estándar absoluto es Jesucristo. Y el poder entender quién es Jesucristo es el verdadero éxito de nuestras vidas. Nosotros no tenemos necesidad de creer a la fuerza. ¿Qué son las buenas noticias? Una persona que está en la cárcel, ¿cuáles son las buenas noticias? Poder salir de ese lugar y vivir libremente. ¿O es que para una persona que está en la cárcel es una buena noticia que les cambie la comida? No. Es salir de ese lugar para un pecador, que son las buenas noticias. Volverse justo atrás de Jesucristo. Para nosotros, el único evangelio que se necesita es Jesucristo. Si por gracia nos volvimos salvos, entonces ¿qué vamos a proclamar? Que solamente Jesucristo es el camino. Y Dios usa a esas personas. Pasamos de pecadores a justos y de justos a testigos. Y la palabra dice, pero
dice que ustedes serán testigos. Y sí, serán testigos. ¿Cómo? Mientras amamos al Padre. Mientras amamos al Dios que nos hizo justos. En el momento en que yo empiezo a entender, a conocer quién es Dios, empiezo a amarlo más. Y por eso es que entre más tiempo pase, entre más yo caiga, más amo a Dios, porque me doy cuenta cómo Dios puede amar a alguien como yo. Y yo fui así. Yo les dije, cuando yo era pequeño, yo pensé que todo estaba saliendo bien. Y yo pensaba que yo me merecía la salvación, pero vivía sin agradecimiento por la salvación. Y a veces simplemente no me veían, pero a veces simplemente no me descubrían, pero la verdad siempre estaba en pecado en mis pensamientos y en mi corazón. Pero en el momento que entendí la gracia y el valor de la salvación, todas estas cosas me empecé a caer, me equivoqué, pasaron muchas cosas, pero en un punto cuando me vi a mí mismo, yo decía, realmente no tengo estándares. Realmente no solamente no puedo hacer la evangelización mundial, sino que no puedo simplemente entender el evangelio. ¿Y esto cómo fue transformado? Yo empecé a pensar, Dios no me ama, Dios me botó. Dios, que si fuera yo ni siquiera usaría a alguien como yo. Ahora, esto ni siquiera había salido nunca en la palabra, pero yo lo interpreté de esa manera. No solamente la vida de fe, sino la vida de afuera, la interpretaban desde esa manera. Ah, yo quién soy, a mí me van a votar. Y en ese tiempo, siempre esta historia de Lucas, pues todos conocen la historia del hijo pródigo. Esta historia del hijo pródigo se volvió nueva para mí. Ustedes todos saben cómo la historia, uno de los hijos dijo, yo quiero tener toda mi herencia una vez, y fue y se gastó toda la herencia. Y después dijo, ay, tengo que volver a la casa de mi padre. Pero se sentía muy mal y dijo, ya no puedo vivir como hijo de mi padre, entonces simplemente voy a trabajar en la casa de mi padre. Pero cuando él estaba llegando a la casa, desde lejos el padre lo vio y empezó a correr al hijo pródigo y lo abrazó. Y el papá dijo, y el niño decía, lo siento mucho, me equivoqué mucho. Y él dijo, voy a vivir sin nada, que sé qué. Y el papá ni siquiera le respondió. Le puso el anillo, le vistió la mejor ropa, hizo una fiesta. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Y el primer hijo que escuchó esto se enojó. Y le dijo, pues que yo he vivido toda mi vida para usted. Y al otro que salió hizo lo que quiso, porque lo premias de esta manera. Y en ese momento lo que el padre le respondió a ese primer hijo está en Lucas 15:31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijaros porque este es tu hermano, que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Yo leyendo este versículo lloraba porque yo me di cuenta, no porque yo fuera como el hijo pródigo, sino porque yo era como el hijo mayor. Ese primer hijo yo era igualito. Yo decía, pero si yo me esforcé, si yo fui todo el tiempo a la iglesia. Y las personas que no creen en Jesús por mucho tiempo porque reciben la salvación y porque tienen posiciones en la iglesia primero que yo, porque les iba bien o algo, tenía que valorarlos, entender lo valiosos que eran y tratarlos bien, pero me molestaba. ¿Por qué? Porque yo no podía disfrutar la bendición de ser hijo de Dios. Pero Dios me amaba incluso a mí así. Dios a mí que parecía como ese hijo mayor, así me amó. Así que de una u otra forma el protagonista de esta historia es el hijo pródigo. No me interesa las otras personas que están sufriendo, pero aún así Dios nos sigue amando a nosotros. Y desde este punto somos diferentes. Los ojos con los que vemos el campo es diferente. En Filipenses 2:13 dice, él dijo, no, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena palabra. Porque Dios me dio esta palabra, Él me hace ir por este nuevo camino. Aún soy débil. Y aún, yo soy pastor, pero tengo debilidades. Y yo puedo confesar esto muchas veces, no me da vergüenza. Yo haciendo este ministerio de jóvenes en la iglesia he recibido amor por muchos años. Pero también hay muchas personas que por mi ineficiencia u otra razón no han podido recibir suficiente gracia. Y yo tal vez no tengo todas las capacidades y no me doy cuenta. Pero Dios conoce todas las circunstancias y las personas que reciben mucha gracia en la iglesia y permanecen, conocen esto.
Y yo siento mucho esto. En especial yo conozco lo débil que soy y por eso me da más pena. Pero ahora, más allá de estar en esta iglesia o de salir de esta iglesia, Dios realmente sabe, yo estoy viendo de la misma manera. Cuando yo pienso en ellos, no los he odiado ni un momento. Afuera. Cuando dicen esto, aquello, cuando dicen cosas negativas de mí. Y digo, bueno, puede ser así, pero no los odio. Pueden que sean personas que recibieron mucho amor en sus hogares. Eran personas por las que yo había orado mucho tiempo y por sus familias habíamos orado juntos. Y eran personas muy valiosas, incluso hoy para mí. Y yo realmente espero que estas personas sigan siendo usadas para la evangelización de sus familias y de sus campos. Entonces, no importa qué haya escuchado yo de mí hasta ahora. ¿Por qué? Porque las personas que están conmigo son familia. Las personas que están trabajando conmigo son familia. Y los vamos a seguir viendo. Y yo voy a seguir orando por ustedes continuamente. Y voy a seguir esperando al Señor y orando por ustedes. Y digamos, si ustedes quieren, podemos hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque todo esto es el Evangelio, nos permitimos encontrar. Por el Evangelio, y puede que porque yo soy débil me vuelva a equivocar en esto o aquello. Solamente es ver a Dios. Y sabemos que si Dios está conmigo, en todo momento que yo esté en una dificultad, el Señor va a restaurar eso y me va a llevar a ser testigo para la evangelización mundial. Nosotros podemos sobrepasar todas las cosas y recibir el amor de Dios. Yo que no me conozco a mí mismo, yo que no conozco el poder de la evangelización mundial, ya fui engañado. Y así se van a volver discípulos. Y entonces no se trata de recibir esta respuesta en el tiempo de juventud y después cambiar, sino seguir viviendo de esta manera hasta el final. Vamos a leer el versículo de hoy juntos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al tiempo por para que el Señor, ¿no? por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra y a fin de conocer los ministerios de Jesús, por lo cual también estoy preso. Pablo estaba preso. ¿Y dónde estaba el interés de Pablo? En cómo poder predicar este evangelio. No era una vez más esforzarse, sino cómo continuamente podemos seguir compartiendo esto. Nosotros hace poquito hay un jugador de béisbol que se llamaba que vino a este lugar y él era un jugador de fútbol y él jugaba aquí en el equipo de Corea. Entonces la semana pasada yo estaba viendo un partido y la verdad es que simplemente los jugadores, el campo, lo verde, está en tan mal estado que los jugadores simplemente corriendo se doblan el pie. Pero en Estados Unidos los países que son los mismos hacen el partido como si fuera con otro equipo, como si fuera un partido oficial, incluso cuando están practicando. En nuestro país dicen que porque está haciendo frío entonces no lo acordan, que porque está larga no lo acordan. Continuamente no funciona. Y entonces un jugador se quejaba mucho de esto. Y entonces las personas de Corea, las palabras de púlpito de Estados Unidos, inicialmente de otros países en el extranjero, estaban hecho un sistema. La pasión que tienen esos países por el fútbol no es solamente gritar con emoción, sino realmente formar un sistema para que haya continuidad. Se está formando. Entonces se hace un equipo se hace un sistema para que todos los equipos que les guste el fútbol puedan disfrutar de esto de una manera sistemática correcta. Y lo mismo pasa con los cristianos. Hay muchas iglesias, pero porque no hay discípulos, porque no se está influenciando el campo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque no tengo el sistema. Y durante este mes dije tener un tiempo de
concentrarse en el Señor y disfrutar una respuesta para esto. Tienen que en el momento que ustedes tienen un sistema dentro de ustedes, pueden salvar a las personas y pueden continuamente salvar a otras personas. ¿Cómo vamos a salvar a los multicultura o a otras personas? Nosotros tenemos que tener sistemas, no es que hagamos una vez y ya, sino que cuando el Señor vea, Él nos pueda entregar a nosotros las personas diferentes. Tenemos que tener la seguridad para esto. ¿De dónde viene eso? ¿De la decoración? No, ustedes, cada uno de ustedes son el sistema. Independientemente con quién me encuentre yo. Si yo vivo como un doctor espiritual que puedo salvar a cualquiera con el que yo me encuentre, voy a ser usado. Y no es con números, sino realmente busquen una persona que realmente reciba el Evangelio y que sea de ahí. Y personas vienen de otro lugar. Ahorita están viniendo de que vienen de otro lugar, se sorprenden cuando vienen de este lugar acá. Y hay muchas personas, también extranjeros, que están viniendo a esta iglesia en este tiempo y ellos dicen, muchas gracias por estar acá. Simplemente es como que me gusta, sino que entienden nuevas cosas. En 1 Corintios 10:31, el pastor dice, pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Salvar a otros por medio del Evangelio de Cristo. Es tener ese sistema. ¿Y cómo puedo establecer este sistema? La Biblia nos está dando esto. ¿Y cuál nos está dando el sistema? Y es el culto, la meditación y el sistema de oración. El sistema del culto, oración y oración. Muchas personas dicen que la Biblia no está hablando solamente de Jesucristo y el venir a la iglesia no es bíblico. Sin embargo, si uno entiende realmente lo que es el culto, lo que es evangelizar, no dirían eso. Hay personas que han venido a este lugar, está Yongol, Kim Hong-gi, dos jóvenes, porque yo hablo de ellos, porque en el 2018 vinieron por primera vez en el primer culto invitacional que hizo esta iglesia. Yo me acuerdo perfectamente ese día. Ese día ellos dos vinieron, Yongol y Kim Hong-gi, vinieron como nuevos creyentes y se sentaron a este lugar. Y ese día recibieron a Jesús y hasta ahora están sirviendo. Desde ese día hasta ahora no han faltado solamente un domingo. Yongol lo único que ha perdido es todo el cabello, pero nunca ha faltado el culto. Sí, por medio del culto ustedes se encuentran con Dios. Inmediatamente me vuelvo a la iglesia. Y ahorita ambos eran completamente no creyentes y ahora ellos están sirviendo como codirectores de diferentes departamentos en la iglesia. Yo ya lo he confirmado. Cuando en el culto se restaura todo, cambia la vida. ¿Y qué es meditar? Es estar juntos, es hablar, que salga por la boca, escuchar a otras personas, hacer foro con las otras personas, tomar la palabra que he recibido. La palabra en 2:3:7 he escuchado que no se escuchan los unos a los otros, pero cuando hagan foro tienen que escuchar lo que dicen los otros, no solamente hablar. En Colosenses 4:2 dice continuamente en oración, porque cuando estamos orando el Señor abre las puertas y Él nos lleva a hablar de los misterios de Cristo. Se abren las puertas para evangelizar. Quiero compartir esto. Hoy también escuché que hay muchísimas personas que recibieron entrenamiento y todos dicen que quieren ir al campo recibiendo el entrenamiento de ayer y entonces están yendo a diferentes lugares. ¿Y por qué es esto? Esto se da. Ay, pastor, yo creo que la palabra de hoy no encaja mucho conmigo. Como que no hay agradecimiento en mí. Pero no se preocupen, simplemente aférrense a la palabra la palabra clave de este mes. ¿Cuál es la palabra clave de este mes? Es fijarme. En el momento que yo me disfruto de fijarme en el Señor me fix mi vida, la soluciona, la regla. A mí me gustan mucho los deportes, pero ustedes saben que hay un deporte que es de golpear en la mejilla y el premio es muy grande. Y las mujeres también juegan eso, yo la verdad no puedo ver. Y entonces literal se levantan y se golpean en la mejilla. Y el objetivo es hacer que la persona se desmaye. Y se desmaye. Y es como que se pegan con la parte como del hueso de la mano.
Y la norma es muy sencilla. Si usted golpea a la otra persona, o sea, la persona que logre hacer que la otra se desmaye más rápido gana. O sea, gana solamente si se mantienen de pie. Y yo no creo que es un deporte, pero espiritualmente cuando lo veo, funciona. Si yo, independientemente del problema que venga a mi vida, si yo no me caigo, si yo me mantengo de pie, si yo me mantengo levantado, es ganar. ¿Por qué? Porque el Señor me establece firmemente, de manera que el Señor permite, me fija en ese lugar, de manera que venga la tormenta que venga, yo me puedo mantener en ese lugar. Vamos a leer juntos 1 de Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aunque nos tengamos dificultades por un tiempo, cuando nos fijamos en el Señor por completo, el Señor soluciona toda nuestra vida. ¿Qué dice? Que el Señor directamente dice, Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalece y establezca. Él mismo. No es algo que haga yo, sino es el Señor quien fix me, quien me arregla a mí. Esta palabra de afirmar en el idioma original es temelio. Y estos, vengan cosas, vengan dificultades, no tambaleamos, sino que nos mantenemos firmemente. Y tenemos que levantarnos como iglesia, y ustedes se levanten, que levantar como iglesia, que venga la tormenta, que venga, se mantienen firmemente. Vamos a orar con la palabra que hemos recibido en este tiempo. No es una vida de ser usados en un tiempo, sino continuamente seguir siendo usados, que independientemente de las dificultades podamos